Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estamos en De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, un programa dedicado precisamente a eso, a esta ciencia que nos acerca cada 2 semanas a Radio Sefarad. Amelia Muñoz García, ¿qué tal, Amelia? Buenas tardes. Hoy nos hablas, Amelia, de Charles Loeffner, un matemático judío checo-americano. Se tuvo que trasladar a Estados Unidos en el 39, escapando de los nazis. Él nació en 1893, destacó en sus contribuciones a la teoría geométrica de funciones, ecuaciones y también la teoría de la probabilidad diferencial, de ecuaciones diferenciales, y la teoría de la probabilidad. Háblanos, cuéntanos su obra y artículos también que destacó al final de su trayectoria. Pues bueno, Charles Loeffner nace en el ya desaparecido Reino de Bohemia en 1893, como bien has dicho, en Lani, en una ciudad cercana a Praga, que ahora mismo está en la República Checa. Los padres de Loeffner quisieron proporcionarle a él y a su hermano la mejor educación posible, por lo que lo mandan a estudiar a un instituto alemán en Praga, un Real Gymnasium donde aprende el idioma. Esto le permite de nuevo integrarse sin problema en la sección alemana de la Universidad Charles de Praga en 1912. En su infancia destacan 2 aspectos. Primero, la pérdida de su padre en 1908 y después el tener una decisión clara de querer estudiar matemáticas para dedicarse posteriormente a la investigación, lo que lo lleva a enrolarse en un grado destinado al doctorado directamente. Podríamos decir que por la vía rápida. Presenta su tesis en 1917 en Praga, dedicada al estudio de la teoría geométrica de funciones. La teoría geométrica de funciones consiste en el estudio de propiedades geométricas de funciones analíticas, que además de su interés dentro de las matemáticas es ampliamente aplicable en distintos ámbitos de la física. Tras recibir su doctorado es nombrado asistente en la Universidad Técnica Alemana de Praga. Pero esto no le acaba de gustar, no le termina de llenar su trabajo. Considera que está dando demasiadas clases básicas y está investigando poco. Así que cuando por fin lo contratan en la Universidad de Berlín, no va a tardar en sumergirse en el ambiente investigador de una de las escuelas más importantes del momento, sino la que más. Allí va a hacer numerosos y útiles contactos y además va a ascender a docente privado. Curiosamente, algunos autores especulan con que fue Bieberbach, el infame matemático que insistió o llevó a cabo parte de la persecución nazi de matemáticos judíos en la universidad. Bueno, pues se especula con que este hombre fue el que está detrás de la contratación de Loeffner, en parte por el interés que el propio Loeffner tenía en la conjetura de Bieberbach. Es más, en 1923 Charles va a probar uno de los casos de la conjetura, el correspondiente al primer caso de grado alto, es decir, n igual a 3, por medio del llamado método paramétrico. Loeffner se adelanta más de 60 años a la demostración de la conjetura por parte de Bragnes en 1985. Por otra parte, Loeffner también va a probar la conjetura para todas las funciones que pertenecen a una determinada familia de funciones concretas. Bueno, pues para alcanzar estos resultados, Charles lo que va a hacer es desarrollar la llamada ecuación diferencial de Loeffner, que posteriormente será empleada por Bragg en su solución general de la demostración de la conjetura de Bieberbach, y que además tiene posteriores aplicaciones en teoría geométrica de funciones, así como en los trabajos que han permitido a Werner obtener la medalla Fields en 2006. Bueno, volviendo a la vida de Charles, en 1928 deja Berlín para ocupar un puesto de profesor extraordinario en Colonia. Y posteriormente, en 1930, vuelve a la Universidad de Praga, en la que había estado trabajando anteriormente, como profesor extraordinario, y meses después es nombrado profesor de pleno derecho. Cuando Hitler llega al poder, empieza a preocuparse por su futuro. No cree que en Praga vayan a estar seguros ni él, ni su esposa Elisabeth, con quien se había casado en 1934, ni su hija Marion. Bueno, empieza a recibir clases de inglés y a buscar trabajo tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. La invasión alemana de Praga, que sucede en 1939, va a pillar a la familia allí, va a pillar a la familia en la ciudad, y Charles va a ser encarcelado durante una semana, hasta que por fin consigue permiso para dejar el país. Se va a ver obligado a pagar 2 veces el impuesto de emigración,
y consigue salvar sus muebles, sus libros y su trabajo, si bien cuando llega a Estados Unidos ya no le queda nada de dinero. De sus 8 hermanos, 4 van a morir a manos de los nazis y uno de ellos va a conseguir librarse únicamente por medio de la fabricación de un árbol genealógico totalmente ficticio para poder asegurar que no tenía ascendencia judía y poder así salir de la cárcel en la que lo tenían, ya que llegó a estar en una situación muy similar a la de Loeffner. Bien, cuando la familia llega a Estados Unidos en 1939, afortunadamente Charles no va a tardar en encontrar trabajo. Von Neumann, que lo conocía de su época en Berlín, en colaboración con Albert Einstein, le van a asegurar un puesto por un curso en la Universidad de Louisville, en Kentucky. Sin embargo, la prolongación del contrato va a ser todo mérito propio, en parte por su calidad como profesor y en parte por su fama como investigador. Tratemos esta fama con más detalle. Bueno, Loeffner tenía una política de publicación muy estricta. Solamente llevaba a la imprenta los artículos que él consideraba que contenían resultados de gran trascendencia, lo cual implica que para cuando llega a Estados Unidos solamente había publicado 8 artículos, con años entre uno y otro. Sin embargo, están considerados verdaderas obras de arte y le concedieron entre sus colegas una merecida fama. Además del desarrollo de la ecuación diferencial de Loeffner, este se va a interesar por funciones n monótonas. Las funciones n monótonas lo que hacen es generalizar la noción de función monótona, que es aquella que se establece entre dos conjuntos ordenados y mantiene o da la vuelta al orden establecido, es decir, que es creciente o decreciente. Bueno, pues las funciones n monótonas lo que van a es a mantener el orden aplicadas sobre matrices simétricas reales positivas. El orden en el sentido de formas cuadráticas. Bueno, esto no solo va a tener aplicaciones en matemáticas, sino también fuera de ellas, en ingeniería eléctrica y en física cuántica, por mencionar un par de ámbitos. De hecho, a pesar de ser un matemático esencialmente teórico, Loeffner toma parte en los esfuerzos de guerra, trabajando en la Universidad de Brown en el curso 1944 y en el 1945, sobre dinámica de fluido, en particular sobre flujos subsónicos. Y también va a estudiar cómo defenderse de un bombardeo kamikaze. Llega en 1946 y acepta un puesto de trabajo en Siracusa, en el estado de Nueva York. Poco después de llegar allí, los Loeffner se encuentran con un sobrino suyo, Paul Graf, superviviente del Holocausto, que llega a Estados Unidos en el 47 y al cual directamente lo adoptan. Charles podría haberse quedado en Siracusa durante muchos años, pero el clima político dentro de los departamentos no era de su agrado y eventualmente tanto él como cierta cantidad de los matemáticos más importantes que estaban trabajando en Siracusa van a abandonar la universidad. Charles se va a ir para Stanford en 1951, ocupando el mismo puesto que ocupaba en su universidad anterior, el de profesor de pleno derecho. Durante la década de los 50 va a publicar 16 artículos sobre análisis, pero también sobre matrices, como por ejemplo los apuntes de 1957 de su curso de Stanford, Teoría Avanzada de Matrices, o también va a trabajar en grupos continuos, como por ejemplo el curso que imparte en 1955 y que va a publicar como un grupo de apuntes a título póstumo. Este va a corresponderse a un curso que impartió en la Universidad de California. Cierto es que Charles va a permanecer el resto del tiempo en Stanford como profesor allí, pero de vez en cuando hacía viajes de este tipo. Esto se complementa con los resultados que él va a estar estudiando en física de fluidos y ciencias similares, consecuencia de su estudio en los esfuerzos de guerra en la Universidad de Brown. Sin embargo, esto no va a reflejar ni con mucho el volumen de trabajo de Loeffner, en parte porque era muy exigente, como hemos mencionado antes, y en parte porque tenía otro interés. Estaba muy volcado en la enseñanza. No en cursos básicos, aunque también, sino en cursos avanzados principalmente, pero siempre anteponiendo a sus alumnos. Por ejemplo, ya en Louisville, en 1969, sus estudiantes le convencen para que diera un curso avanzado. La universidad no le va a pagar. Es más, la universidad ni siquiera le va a proporcionar un aula porque decían que todas estaban ocupadas. Pero para él aquello no supone ningún problema. Consigue reunirse con sus alumnos en una fábrica de cerveza local, el único espacio que había disponible, a las 7 de la mañana, antes de que comenzara el primer turno de trabajo. Sobre su calidad como docente, basta con decir que contaba con una asistencia regular y significativa de alumnos a este curso. Otro ejemplo que me gustaría poner, pues
pues parte del trabajo de Charles está publicado únicamente bajo el nombre de estudiantes suyos, que colaboran con él sin que Charles quisiera tomar parte del crédito sobre sus resultados. Y además va a invertir mucho esfuerzo en las tesis que supervisa. Anécdotas como esta hay en gran cantidad, poniendo de manifiesto, bueno, pues lo mucho que se sentía responsable de sus alumnos, siempre en el buen sentido. Y además esto lo hacía muy querido. Lamentablemente su mujer va a morir en 1956 y si bien esto no le va a pasar factura matemática, sí que va a llevarse un golpe personal bastante fuerte. Loeffner se retira en 1963 y muere al año siguiente. Durante la década de los 60 cabría destacar y también en adelante le va a dar tiempo a publicar otros 11 artículos, solo en colaboración con otros autores. Y es más, después de jubilarse, después de retirarse, él va a seguir involucrado en la publicación de tesis en Stanford. Un apunte que no quiero que se me olvide antes de despedirnos. En 1949 él va a probar la desigualdad de Loeffner para el toro. El toro es la manera que tenemos en matemáticas de llamar a las rosquillas, ¿vale? A los donos. Ajá. Que se emplea en Gromov, que empleará posteriormente Gromov en su trabajo varios años después, en sus trabajos sobre topología. Así que a mí me gustaría destacar principalmente del trabajo de Loeffner, su calidad y el hecho de que siempre que él hace algo está abriendo un camino que muchos matemáticos después van a utilizar para llegar a grandes resultados. Muy bien, pues gracias Amelia por contarnos esta obra del matemático de hoy aquí en De Cero a Aleph, Charles Loeffner, y gracias por traernos las matemáticas cada 2 semanas aquí a Radio Sefarad. Nos veremos entonces. Gracias a los oyentes también por estar aquí y aprender un poquito más con Amelia. Muchas gracias. Gracias a ustedes.